Bueno, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar juntos. Esto es un privilegio, estar juntos y alabar a Dios. Damos gracias a Dios por el tiempo que pudimos pasar este viernes en Jerez. No sé cuántos estabais al tanto, pero la Iglesia Evangélica en Andalucía se celebra todos los años un congreso donde se ponen las puestas en común de cómo va la Iglesia Evangélica y cómo van las iglesias en Andalucía. Fue un buen tiempo de poder escuchar a hermanos y saludarlos y poder en alguna forma ver un poco el equilibrio y la coherencia donde el mundo evangélico se mueve en este tiempo. Hay que dar gracias a Dios por los hermanos que están implicados en todo el ámbito social en Andalucía. A veces porque tú no estás implicado o porque tú no estás envuelto en ciertas áreas, parece que no sucede nada. Pero tuvimos las autoridades de la Junta de Andalucía, que es el gobierno que nos dicta las normas en Andalucía. Hubo representantes de la Junta de Andalucía reconociendo todo el trabajo y el tejido social que la Iglesia Evangélica hace en todo lo que es el ámbito social. Y desde los niños abusados, desde las mujeres maltratadas, desde la trata de blancas, desde la adicción a las drogas, desde el trabajo en las prisiones, el trabajo en los hospitales, el trabajo en la educación, el trabajo en el ejército. Es algo increíble la manera en que el mundo evangélico y los hermanos de distintas denominaciones se unen para hacer este trabajo. Un trabajo que parece sordo, pero que es una realidad. Y estuvimos compartiendo juntos con toda la gente en distintos talleres, en distintos grupos, cómo estaba evolucionando eso y de qué forma se podía mejorar. Sí, en primer lugar, yo quiero dar gracias a Dios porque el trabajo que la Iglesia Evangélica está haciendo en Andalucía es gigantesco. Y además, en muchas ocasiones desprovisto, yo creo que la gran mayoría desprovisto de interés, de ánimo de lucro, algo que a la Iglesia Evangélica le cuesta llevar adelante porque no tiene recursos más que aquellos que los miembros y la gente que quiere participar. Y poco a poco deciros que la Junta de Andalucía está reconociendo ese trabajo y ahora está despertando a un apoyo económico para que ese trabajo vaya cada vez a más y sobre todo los profesionales de los distintos campos puedan en alguna forma colaborar. Me sorprendió cómo profesionales de la salud están colaborando con los centros de rehabilitación y tienen incluso clínicas odontológicas para arreglarle a los drogadictos y a los presos las dentaduras, gratis. Eso es algo extraordinario. No sé cuántos sabéis que las adicciones, cuando te tiran mucho tiempo que eres adicto de algo, los dientes se pican y se ponen muy feos. Hay un montón de profesionales de la salud trabajando en ese tipo de sitios. Y hay que dar gracias a Dios por la implicación de la Iglesia en este tipo de campos. Y un poco, en realidad, lo que estamos tratando de aglutinar es cómo ese trabajo en una común expresión puede cada día ir a más. Y escuchando a esta gente, había una frase que se repetía mucho, que era cómo servir a nuestra generación, cómo ser fieles a nuestra generación, cómo ser auténticos y coherentes en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Podemos aplaudir o podemos en alguna manera tener un pensamiento más positivo o menos positivo de gente que nos han precedido y nos puede gustar más o menos su función, pero cumplieron en su tiempo. Cumplieron en su tiempo. Nosotros tampoco podemos juzgar los que vendrán detrás nuestra o después nuestra, pero sí podemos evaluar qué estamos haciendo en nuestro tiempo, cuál es nuestro grado de implicación en nuestro tiempo.
Las niñas van a repartir una serie de preguntas que si la podéis contestar ahora o después, para que no nos pille tiempo, solamente para que podáis responder a algunas preguntas o interrogantes. Pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención es cómo oír la voz de Dios para un tiempo como este. A veces hay tiempos en la Biblia donde la voz de Dios escaseaba y a veces no se podía distinguir, como en los tiempos de Samuel, cómo y quién era y cómo hablaba Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice un texto: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para saber cómo Dios habla, si es Dios, si viene de Dios, si es algo que precede de Dios, hay que saber distinguir la voz de Dios. Y todo lo que escuchamos no es voz de Dios. Y es muy importante que para que nosotros seamos fieles a nuestra generación, tendremos que aprender a distinguir la voz de Dios. Una voz que viene directamente del cielo a nuestro corazón. Y yo ayer le decía a John, yo necesito oír la voz de Dios. Porque escucho tantas historias y tanta diversidad de pensamientos y tantas maneras de pensar que a veces en mi tiempo, muchas veces no tengo claro qué línea tomar. Y yo quiero implicar mi vida y mi tiempo en una línea donde realmente Dios esté colaborando, certificando, respaldando mi fe y mi obediencia a Dios. Y si no tengo claro que eso es de Dios, no sé a qué atenerme. Sobre todo cuando vivimos en un tiempo como este, donde surgen muchas voces unas de otras. Y pensando un poco en lo práctico, ¿cómo podemos aplicar la voluntad de Dios a nuestro tiempo? Pensaba en Manolo de Cartaojal, ese que hay ahí. No sé cuántos sabéis que él es tornero, ¿sí o no? Él sacó su maestría de tornero, pero los tornos de su tiempo ya ni existen. Un tornero es el que coge una máquina y mete una pieza de metal o de madera y hace una figura con la madera con el hierro. Y todo eso era manual. Pero ahora los tornos que existen son digitales. Se siguen haciendo piezas, pero tienen un formato y un sistema diferente. Nos puede pasar a nosotros que en tiempos que nos han precedido antes, la gente ha trabajado de una forma o de otra y son tiempos donde Dios bendijo su fidelidad, su obediencia en un tiempo donde había una realidad diferente a la nuestra. No sé cuántos os acordáis de que los teléfonos de hace 30 años, los primeros teléfonos móviles, eran un poco más pequeños que esta caja. Y dice, y más grandes. Era algo que no ves. Y servían solamente para llamar y que te llamaran. Pero hoy el que tiene un iPhone de estos de altura, de última generación, se le pueden aplicar y meter aplicaciones que te hacen llegar hasta el final. Hasta hay una aplicación que te habla. La IA o el Géminis. Le tocas y te resuelve cualquier conflicto que tengas. Y además te responde y te habla e interactúa contigo. A un teléfono de hace 30 años no se le puede preguntar ese tipo de cosas. No tenía la capacidad de poder absorber ese tipo de aplicaciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo, yo estoy convencido, es un tiempo de Dios para la iglesia, para tu fe, para tu familia, para tu entorno. Es un tiempo realmente importante que tenemos el derecho
el deber y la responsabilidad de manejar bien, porque es el tiempo que Dios nos ha permitido vivir. No nos podemos comparar ni con los que estuvieron antes con nosotros, ni con los que van a venir. Es el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. ¿Cómo puedo yo servir en mi generación y ser partícipe de algo que estoy envuelto en ella? Y los problemas de hoy son muy diferentes a los que habían hace 100 años. Muy diferentes. La mentalidad y la manera de pensar, de actuar, han cambiado también mucho. Y a veces no sabemos cómo servir en nuestro tiempo. Por eso es muy importante que nosotros sepamos oír la voz de Dios, porque nos va a marcar cómo servir en nuestro tiempo. Cómo distinguir lo que está bien de lo que está mal, de hasta dónde me tengo que comprometer y hasta dónde no me tengo que comprometer. Ser fiel a nuestra generación es una responsabilidad que tenemos que tomar cada uno de manera particular, de manera matrimonial, de una manera individual. Cada uno de nosotros tenemos que saber cómo responder a la generación que nos ha tocado vivir. Porque hay una variedad de conflictos, de historias, de pensamientos, de argumentaciones que tú dices, ¿a qué me atengo? Y es importante que la voz de Dios sea algo que yo sepa manejar bien y distinguir bien. Porque si no sé cómo es la voz de Dios, cualquier demanda, cualquier línea, cualquier comportamiento, cualquier actuación me va a parecer bien, mal o regular o no me interesa. Entonces, en esta mañana a mí me gustaría dejaros esta reflexión. ¿Cómo puedo yo ser fiel a Dios y fiel a mi generación? Primero hay que saber oír la voz de Dios. Segundo, cualquier cambio o progresión o desarrollo o mejora tiene que estar completamente en acuerdo con la palabra de Dios. No cualquier cosa válida, sino la palabra de Dios me va a marcar lo que es válido y lo que no es válido. El estar bien informado, bien educado, bien, en alguna manera, discipulado por la palabra de Dios me va a decir hacia dónde voy. En tercer lugar, mi relación con Dios va a marcar cómo distinguir su voz. Si no me relaciono con Dios y nunca he oído su voz, ¿cómo voy a distinguirla? Seguramente no tendremos problemas para, por lo menos yo, estoy acostumbrado, en algunas veces lo he repetido, yo muchas veces escucho diferentes cadenas de radio. Y los periodistas que hablan o que comunican a través de la radio, es muy difícil que yo no distinga quién es quién, porque estoy acostumbrado a oír esas cadenas y sé quién habla. Y sé sus tendencias, sé sus líneas de actuación. Y sé cuándo son proclives al gobierno y cuándo son detractores del gobierno. Sé si son de una pata o si son de la otra. Pero es porque escucho mucho ese tipo de cadenas. Algo parecido nos tiene que pasar a nosotros en nuestra relación con Dios. La lectura de la Biblia y nuestra formación y nuestra educación forma un papel muy importante para yo saber de dónde viene esa voz. Si yo paso tiempo con el Señor, voy a tener más facilidad para distinguir quién es el que me está hablando y si eso proviene de Dios o proviene de otra fuente. Pero hay un texto en la Biblia que dice, todas mis fuentes están en ti. De dónde bebemos, de alguna manera nos va a surtir no solamente nuestra intencionalidad, sino nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. ¿Dónde estamos bebiendo si nuestro pensamiento es único que nos lleva a servir a Dios de una manera definida? Y en este proceso del tiempo que nos ha tocado vivir, se producen
en muchas ocasiones unos cambios generacionales de mentalidad, de argumentación, que no sé si estamos preparados para asumir el cambio que necesita tener nuestro interior. Cuando hablamos de cambio, ya a muchos de nosotros nos echamos a temblar, porque los cambios, cuando ya llevamos un tiempo acostumbrado a vivir de una forma, cambiar ya nos cuesta trabajo y nos produce cierta molestia. Pero los cambios en la iglesia, en nuestra fe, en nuestro matrimonio, en nuestra manera de servir a Dios son necesarios. No sé cuántos estáis al tanto que ahora el 31 de octubre la iglesia evangélica protestante celebra ¿qué? El día de la Reforma. El día de la Reforma se produjo a través de un hombre que estaba viviendo dentro del mundo católico y cuando salió de su convento vio la realidad y la manera en que la iglesia ejercía su fe y vio el desajuste y las maneras tan fuera de la voluntad de Dios que fue a su ciudad y colgó las famosas 95 tesis en el convento de Wittenberg y protestó contra lo que no estaba bien. Y de ahí que se formuló una reforma desde dentro de la iglesia en favor de volver a los principios bíblicos, a honrar a Dios de una manera coherente y a que la palabra de Dios fuera la principal o el principal motivo de la vida de fe de la gente. Pero eso no fue fácil, porque a la reforma se le produjo una contrarreforma. No nos gusta lo que nos estás proponiendo, te vamos a borrar del mapa. Y costó un tiempo muy duro de poder, en alguna manera, imponer la voluntad de Dios por encima de las tradiciones, de los hábitos y de aquellas cosas que no estaban honrando a Dios. Entonces, desde dentro de la iglesia se produjo esa reforma. Y este hombre llegó a la sola fe, solo Dios, sola Escritura, sola gracia. Porque había un montón de historias que no estaban siendo en realidad. Entonces, eso nos puede servir como símbolo de lo que la iglesia, mi fe, necesita en este tiempo. Entonces, una fe, una iglesia que está en continua reforma. De hecho, hay un dicho dentro de ese tiempo que dice, iglesia reformada, siempre reformándose. Iglesia reformada, siempre reformándose. Entonces, nuestra mente es muy fácil que se acostumbre a acomodarse a una serie de maneras, de argumentos que nos hacen tener una fe pausada, quieta y poco activa. Pero Jesús a aquella mujer samaritana le dijo, pondré en ti ¿el qué? Una fuente que salte para vida eterna. O sea que la voluntad de Dios en nuestro interior va a hacer que nuestra agua y el Espíritu de Dios esté continuamente moviéndose en nuestro interior y renovándose para que podamos tener capacidad de entender a Dios. En muchas ocasiones, por distracciones, por indiferencia, por no apetencia, por problemas internos, perdemos la capacidad de poder entender a Dios. Perdemos la capacidad de comprender a Dios. Y eso es un problema a la hora de servir en nuestra generación, porque tenemos que estar en una continua renovación, en una continua reforma, que no estoy hablando de cambiar principios. Siempre hemos dicho que los principios son una cosa que son innegociables. Pero en ese cambio interno que necesitamos, en nuestro contacto con Dios, en nuestro contacto con las Escrituras, van a haber retos que nuestra fe y nuestra identidad cristiana nos va a poner en un reto de hacerle caso o ignorarlo. Entonces, el texto que a mí me gustaría que tuviéramos en mente está en el capítulo 10 del libro de los Hechos. La experiencia de Pedro en su relación con Dios. ¿Cómo es que Dios me puede hablar? En este texto nos habla que Pedro subió a la azotea
a orar. Está claro que nuestro tiempo con Dios es un tiempo crucial, importantísimo para que Dios nos hable. Pero no sé si nuestra mentalidad y nuestro corazón está preparada o está preparado para asumir lo que Dios quiere decirnos y si lo vamos a entender o no. Dice que Pedro estaba orando en la azotea y de buenas a primeras vio una visión. Y lo que vio no le gustó. Lo que vio no le gustó, porque dice, os lo leo, capítulo 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Principio importante para que nosotros podamos tener seguridad que Dios nos habla, nuestro tiempo de oración. Nuestro tiempo de oración es importantísimo. Si abrimos nuestro corazón a nuestro tiempo de oración, Dios nos va a hablar. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Importante, en nuestro tiempo de oración, todo lo que baje del cielo yo lo quiero. Lo que venga del cielo yo lo quiero. Dice que bajó del cielo un lienzo y le mostró una visión. En muchas ocasiones cuando nos enfrentamos a los retos de nuestra generación en alguna forma a la responsabilidad que tenemos de ir girando y cambiando y transformándose en nuestra mente, en nuestro interior, puede que lo que tengamos delante no sea atractivo y podamos decir, como dijo Pedro, dice, en el cual había cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz del cielo y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo, Señor, no. Señor, no. Hay una capacidad para asumir un montón de historias del mundo que tenemos que estar preparados por nuestra relación con Dios para decir no. Sin embargo, a veces las aceptamos y las asumimos como fueran normales. Y aquello que proviene de Dios tenemos una valentía por lo que sucede en nuestro interior que dice, Señor, no. Es decir, nuestra relación con Dios y nuestra sujeción a la Escritura nos va a poner en un reto donde Dios solamente nos va a hablar y va a, en alguna manera, a advertir y a corregir ciertas ideas o pensamientos que se instalan en nosotros y por el tiempo se asientan y son inamovibles. Lo que no es flexible no se cambia. Las estructuras rígidas y religiosas muchas veces cuando no quieren pegar un vuelco según la orientación del Espíritu Santo se vuelven rígidas, inamovibles y no sucede nada. Porque no tienen la capacidad de aplicar lo nuevo de Dios a su vida. Y cuando hablamos de fe, del Evangelio, de nuestra relación con Dios, de la Escritura, tenemos que estar en contacto siempre con lo nuevo, porque Dios es algo que continuamente está mandando cosas nuevas a nuestra vida. Y podemos estar en la tesitura de Pedro y decir, no, Señor, porque tenemos nuestras razones para decir que no. No, porque yo nunca he comido de ese tipo de cosas. Lo que quiere decir que a veces que nuestra mentalidad y nuestros argumentos nos van a impedir avanzar. Y vamos a estar en la tesitura y en la duda de decir, quiero avanzar, tengo que dejar lo que está atrás. Si quiero avanzar, tengo que dejar lo que está atrás, porque lo que el Espíritu de Dios me está mostrando es otra cosa. Pero yo a eso digo que no. Lo que está claro a veces es que cosas que nos sirvieron para un tiempo y que fueron útiles para un tiempo, cuando se asientan y no permiten la renovación, ni los cambios, ni una restauración en nuestra mente, nos va a impedir seguir avanzando. Entonces hay un dicho muy popular que dice, renovarse
o morir. Renovar, ya digo, no es cambiar principios. Renovar es cambiar nuestra actitud y nuestra conducta para abrazar lo que está por delante, que yo no lo estoy viendo. Señor, no. ¿Qué es lo que Pedro no veía? No veía lo que Dios tenía en su mente. ¿Qué tenía Dios en su mente? Un pueblo de Samaria necesitado de escuchar el Evangelio. Pero Pedro estaba diciendo que no a eso. Y no entendía lo que ponía en la visión. Y por 3 veces Dios le insistió, Pedro, mate con que no, conmigo no. Prefiero estar en mi manera de pensar. Entonces, todos los cambios internos, todas las modificaciones y las maneras de ver a Dios de una manera diferente, actual, flexible. Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Nosotros tenemos que rechazar lo que Dios rechaza y amar lo que Dios ama. Es fácil. Eso es fácil. Por lo tanto, muchas veces cuando nos encontramos con personas que tienen una problemática que es clara, sea de un tipo o de otra, nosotros tenemos que entrar en la dinámica de lo que Dios quiere enseñarme a mí. Señor, no, ¿cómo que no? No, porque yo soy la creen de la creen y yo soy, vamos, lo mejorcito. Si yo no me mezclo con esa gente. Pero si no te quieres mezclar con esa gente, no vas a probar el beneficio de la gracia de Dios cuando es capaz de renovar, restaurar y cambiar corazones que están solamente con el deseo de escuchar una voz que los comprenda, no que sean permisivos con su error, con su falta, con su fallo o con su pecado, sino que escuchen una voz que pueda traerle paz. Hay mucha gente que por su manera de pensar ya están juzgados, sentenciados y están apartados. Y nosotros podemos ver ese tipo de personas, ese tipo de circunstancias o maneras de vida como algo que no es para nosotros. Yo de ahí no como. Que no como. Y ya está. Entonces, nuestra religiosidad, que es otro peligro para nuestra fe. La fe es algo vivo, activo, que se mueve, que se practica, que funciona y que es real. Y que cuando llega con, digamos, con integridad, con honestidad y con verdad al corazón que las escucha, tiene un poder de restauración y de renovación increíble, porque todo eso lo produce Dios. Nosotros somos portadores de esa fuerza de Dios que llega al corazón de las personas que necesitan ser abrazadas. Puede que en muchas ocasiones nosotros hayamos dicho no. Pero la iglesia es un colectivo que es diseño y sueño y deseo de Dios, que tiene que ver el mundo como Dios lo ve. Perdido, envuelto en pecados, en desórdenes, sin rumbo, desorientado, pero amado por Dios. Y ahí debemos de estar nosotros. El mundo no es nuestro enemigo. Las personas no son nuestras enemigas. Son personas envueltas en problemas de diferentes y de diversidad distinta a las que nosotros tenemos que aprender a amar. Pero no podemos permitirnos la frase, Señor, no. Con este grupo, no. Un ejemplo, me voy a permitir contarlo. Una historia que estábamos ayer en los stands y me acerqué al stand de Juan, que tenía allí todas las fotografías de motos, y en el desayuno había sacerdotes católicos allí, compartiendo con nosotros todo el tema, no sé de dónde venían, pero vamos. El stand de Juan era el de las Biblias, de las motos y de su entidad. Los curas pasaron y salieron corriendo.
no querían relación con él porque lo vieron algo diferente. Entonces, lo que quiere decir que muchas cosas para nuestra fe pues produce una extrañeza. Produce una extrañeza ver personas que se mezclan con personas y llevan el Evangelio a unos colectivos donde nadie quiere tener trato con ellos. Entonces nosotros, cuando tenemos trato con Dios y la Biblia es nuestra guía, nuestra consejera, es muy probable que Dios nos hable. Cuidado con decirle no a aquellas propuestas que Dios trae a nuestra vida y tiene la sana intención de llegar a un colectivo como los samaritanos, donde la gente que procedía de la ideología de Pedro no se van bien. ¿Recordáis? Capítulo 4 del Evangelio de Juan, porque los judíos y los samaritanos no se llevan bien entre sí. Pero sin embargo, en cierta ocasión Jesús, en ese pasaje, dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Y qué ocurrió? El Evangelio llegó a esa mujer y de no tener trato, porque esa mujer le pregunta a Jesús, ¿cómo siendo tú judío me hablas a mí que soy mujer samaritana? Porque entre nosotros no lo llevamos bien. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Nuestra fe, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra actuación, en muchas ocasiones cuando nos acercamos a Dios, vamos a ver la necesidad de parte de Dios de acercarnos a personas, a colectivos donde la sociedad ya los tiene excluidos. No podemos decir, yo a esto no. Porque el control de la iglesia de nuestra fe es de Dios y del Espíritu Santo. Y el consejo que nosotros tenemos para vivir nuestra fe está en la palabra de Dios. ¿Está claro? No podemos sentirnos personas perdidas, sino personas muy bien aconsejadas. Muy bien, es decir, el consejo de Dios que está en la Biblia, que a veces cuando termine el mes podemos dedicarle un tiempo a eso. El consejo de Dios que está aquí le costó sangre, sudor y lágrimas a tantísimas personas para que nosotros tengamos hoy en día un ejemplar de la Biblia. Y el único achaque que se nos puede echar en cara es que hemos dejado de leerla. Para hacer uso de las redes sociales que sin saber de dónde vienen ese tipo de historias, le hacemos a lo mejor un sumo caso. Y esto, que es lo que Dios ha dejado como máxima garantía de su consejo, apenas veces le echamos un tiempo. Eso no puede ser, porque entonces vamos a estar prestando oídos a otro tipo de consejos que se van a instalar en nosotros y nos van a indicar cómo vivir nuestra fe desde una intención devaluada y fuera del plan de Dios. Porque el plan de Dios, ya hemos repetido muchas veces, el plan de Dios son las personas y el mundo. Y el mundo está envuelto en un desorden, en una manera de pensar que no tiene nada que ver con lo que Dios piensa, pero con ello nos ha tocado vivir a nosotros. Si fuéramos astronautas, pues iríamos al alto de un avión, en una cápsula, pero estamos viviendo aquí. Y no podemos aislarnos del tiempo ni de las circunstancias que vemos todos los días. Entonces, si cuando en nuestro tiempo de oración Dios nos enseña y nos dice, come de aquí, pues tu respuesta debe ser a lo mejor otra. Dice en el libro de Romanos, capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os hagáis a la forma de pensar de este mundo. No penséis como ellos, pero no dejéis de relacionarse con ellos, porque ese es nuestro campo de trabajo. Si nosotros nos aislamos del mundo, nuestra fe no tiene un campo donde desarrollarse, porque el campo del desarrollo de nuestra fe es el mundo. Y ahí es donde hemos sido enviados. No os conforméis a este siglo. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación de pensamiento
En el culto y la reunión del jueves es muy interesante venir porque vimos un debate muy interesante y muy rico. Cuando nosotros hablamos de la transformación de nuestra mentalidad, no estamos hablando de algo que sucede de manera inmediata. Es decir, me acerco a Dios, oro y buenas primeras tengo una mente nueva. No. En el desarrollo de nuestro caminar con Dios, en nuestro tiempo de relacionarnos a través de la oración con Dios, vamos a encontrar tiempos donde Dios nos va a hablar. Y soy yo el que dispone mi voluntad para que esa transformación mental y de corazón se produzca en el tiempo. Y me ayude a vivir la realidad día a día del momento que vivo. Y me ayuda a discernir las voces. Todas las voces no son iguales, de verdad. Todas las voces no llevan la misma intención. Todas las voces no tienen una calidad honesta e íntegra que pueda ayudarte. Hay voces que tienen una intencionalidad maligna. Aunque no queramos muchas veces entender, pero es así. Pero yo tengo que aprender a discernir eso. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Porque vivo en un mundo donde el desorden moral, ético y de comportamiento, de ideas, es tan complejo, es tan amplio que yo tengo que decir, Señor, yo necesito escuchar tu voz, de verdad. Yo ayer le decía a John, convencido de lo que le está... John, yo necesito escuchar la voz de Dios. Yo necesito escuchar la voz de Dios para dirigirme en un mundo que ha perdido el norte. No sé si entendéis la palabra perder el norte. Este ha perdido el norte. Este no está muy católico, también lo podemos decir. Este no está muy católico. Pero el norte de nuestra brújula es Cristo. Si nuestra vida está apuntando a Cristo, aunque vivamos situaciones muy complicadas, nosotros nunca nos vamos a encontrar perdidos. Siempre vamos a saber dónde ir. Así que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, importantísimo esto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La renovación de nuestra mente va a ayudarnos a entender y comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si es esto, es aquello. Y es importante que nosotros caminemos con esa firmeza, con esa seguridad, con esa coherencia. Estoy sirviendo bien a Dios en mi generación y estoy siendo fiel al mandato de Dios en mi tiempo. Y caminar con eso no es no tener errores o no fallar o no caerse. No, es tener claro hacia dónde voy. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces la iglesia, de cuando en cuando, tiene que hacer una masterclass de poder revisar, de poder ajustarnos, de poder en alguna manera volver, no sé cómo decir la palabra esta, de poder poner al día nuestra relación con Dios, nuestra relación con las Escrituras, nuestra relación en cuanto a lo que estoy viendo en el mundo, y cómo tener la seguridad de que Dios va conmigo y que Dios es mi pastor, que Dios es el Señor de mi vida, que su palabra es mi consejera, que el Espíritu Santo es quien lleva la iniciativa en mi vida y Él me marca el camino a seguir. Yo tengo que tener seguridad de eso. Porque no soy una vida abierta que le da cabida a todo tipo de historias. Y yo tengo que tener claro por dónde tengo que terminar. Precisamente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces la iglesia tiene que ser una entidad inclusiva. Aquí o cabemos todos o no cabe ninguno. ¿Está claro? Eso es, no sé si estáis de acuerdo. O cabemos todos o no cabe ninguno. Una iglesia no llena de élites y de gente que anda por encima del suelo 3 palmos. No. Una iglesia que se faja con la realidad de la vida, que se involucra en los problemas de la sociedad, que colabora y se integra en una sociedad que está desorientada y donde
las voces que representamos por los distintos trabajos que tenemos y las distintas profesiones que tenemos. Somos la voz de Dios en el lugar de tu trabajo. Yo no voy a poder nunca ir en una ambulancia a ayudar a un enfermo que está a punto de morir. No tengo esa oportunidad, pero tenemos hermanos y hermanas que se desenvuelven en ese campo y son puntales. Ni tampoco yo voy a dar clase en un colegio. No tengo ni el graduado escolar, no sé cómo voy a dar clase en un colegio. Pero hay gente docente y profesional de la educación que están ahí. ¿Me entiendes? Entonces, qué importante que es que allí donde nos movamos, tu profesión honre y bendiga a Dios. Los de a pie nos movemos en otros campos. Pero fijaros que todo esto que yo estoy comentando en esta mañana, esta experiencia que vivió este hombre en el siglo XV, Lutero, vio la necesidad de fajarse y enfrentarse a lo que había. Y cuando vio que la iglesia no estaba cumpliendo con su cometido, cuando vio que la iglesia pues se había desviado tanto que cobraban las famosas bulos para pagar la indulgencia y pagaban dinero para que sus pecados fueran perdonados. Y cuando vio tanto desastre, imagino que se sorprendió tanto que intentó y formuló esa reforma dentro de la iglesia. Entonces, yo en esta mañana me gustaría dejar una iglesia reformada, siempre reformándose. Una fe reformada siempre reformándose. Una actitud reformada siempre reformándose. Una conducta reformada siempre reformándose. No demos por válido todo lo que sabes, porque todavía te queda todo por aprender. Tú tienes idea de lo que te estoy diciendo, todavía te queda todo por aprender. Si fijamos nuestro pensamiento en que es inamovible, todo lo que está por venir no lo vamos a disfrutar. Le pasó a Pedro, que con su ideal decía, yo no puedo mezclarme con este tipo de cosas y entonces yo no como. Es decir, yo no quiero avanzar, yo no quiero mejorar. Donde estoy tranquilo y estoy conforme. Pero lo que había detrás, y a veces en ocasiones lo hemos dicho, cómo se produce una revelación cuando nosotros oramos. Yo quiero que me digáis lo que vio Pedro en el lienzo. ¿Qué vio Pedro en el lienzo? ¿Qué vio? Animales, ¿no? De distintos tipos, animales, que eran una relación de su ideología de lo que no tenía que hacer. Vale. ¿Qué hizo Pedro cuando la voz le insistió y fueron a buscarlo para que fuera a casa de Cornelio? ¿Obedeció? Fue. Y cuando Cornelio le abrió la puerta, ¿qué vio? Reptiles, cuadrúpedos. ¿Qué vio? ¿Vio personas? ¿Cómo se produjo esa transformación en su mente de ver personas a las que no quería, de ver animales a los que no le estaba permitido comer por su religión? Y cuando llegó a casa de Cornelio vio personas. ¿Y qué terminó diciendo? Porque Dios, importante, porque Dios me ha mostrado. ¿Qué le mostró? Si él había visto animales, ¿cómo Dios le mostró que allí había personas? Dios me ha mostrado que a ninguna persona llame común o inmunda. Si nosotros somos capaces de asimilar el tiempo que nos ha tocado vivir, ni podemos decirle no a Dios, ni podemos tener acepción de personas, ni podemos hacerle asco a nadie, ni podemos dejar de entrar por argumentación nuestra a lugares y a sitios donde están esperando el abrazo de esperanza y la buena noticia que va a cambiar sus vidas. Es decir, en alguna forma nosotros tenemos que doblegar nuestra obediencia a Dios. Y no tenemos que permitir que nuestra mente religiosa se estructure de tal forma que no tenga ningún margen de modificación, de flexibilidad, de renuevo, de restauración. Porque si no, lo que conocemos de Dios ahora es lo que vamos a conocer de Dios dentro de 10 años. Tenemos que darnos la capacidad de que Dios toque nuestros corazones, nos dirija,
nos enseñe y nosotros podamos decir, Señor, donde tú quieras que yo vaya, voy. Había un coro en mi juventud que decía, Señor, si tú me llamas, digo sí. No decía otra cosa. Señor, si tú me llamas, digo sí. Digo sí. Si tú me llamas, como en el caso de Pedro, no puedo decir no. Si tú me estás llamando a hacer una función, porque dice el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. En muchas ocasiones Dios quiere enseñarnos, quiere mostrarnos y no entendemos lo que Dios quiere hablarnos por nuestra ignorancia acerca de cómo Dios habla, de qué forma habla, cómo se manifiesta, cuál es su intención. Y a veces nuestra lejanía con Dios nos impide entender lo que Dios nos está mostrando. Y ya digo, si algo yo tengo claro hoy es que yo necesito oír la voz de Dios. Yo. No sé tú, pero yo sí. Porque se abren oportunidades, se abren argumentos, se abren líneas de actuación de trabajo. Y yo me preguntaba John y me decía, John, yo no sé qué hacer, te lo dije, ¿no? No tengo nada claro, no sé qué hacer. Yo necesito escuchar a Dios. Y la iglesia, para caminar en esa firmeza, necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos distinguir su voz. Descartar aquello que no proviene de Dios. Y por no entender la voluntad de Dios, en muchas ocasiones podemos poner a Dios en un entredicho y su obra también. Y todos sabemos cómo el enemigo desvió la atención de Adán y Eva hacia otros derroteros y los llevó hacia donde Dios no quería. ¿No oíste la voz de Dios? Sí. Pero la intención de Dios no es esa. La intención de Dios es otra. Ah, que sí, pues entonces te hago caso a ti. ¿Y tú quién eres? Desechamos a veces la voz de Dios para hacerle caso a aquellas rumorologías que no provienen de Dios. Y es importante, hermano, esto que os estoy diciendo, porque en el tiempo y en las circunstancias tan diversas que estamos viviendo, necesitamos con urgencia conocer la voz de Dios. Y si eso exige comer de aquello que Dios nos está presentando y avanzar a un campo que por no querer entrar no vamos a ver nunca, entonces cuando Pedro obedeció la visión, entró a la región de Samaria y dentro de la casa de Cornelio había un montón de personas esperando escuchar la buena noticia. Y lo único que tuvo que hacer era hablarle de Jesús. Y luego fue a otra región y vio cómo el Espíritu Santo cayó sobre aquellos creyentes a los que él no quería ir. Y terminó diciendo, y si Dios ha dicho a esto que sí, ¿yo quién soy para decirle que no? ¿Entendéis? Muchas veces, ¿hacia dónde muchas veces nos va a llevar esa relación con Dios? Entonces, dejaros claros, el tiempo, la generación que nos ha tocado vivir, necesita una reforma en nuestra mentalidad, una renovación de cómo entendemos a Dios hoy, para que podamos avanzar. Si no nos permitimos cambiar y avanzar, no vamos a ver lo que tenemos por delante. Cuando estuvimos ayer en Sevilla, en Jerez, la capacidad que tiene la iglesia evangélica, ciertos colectivos, de estar implicados en una sociedad tan debilucha y tan desorientada es gigantesca. De todos los colores y en todas las entidades que nos estamos moviendo, la fe está llegando a esos lugares. Porque se han atrevido a salir de sus cuatro paredes y a ver la realidad de lo que hay. Entonces, a veces, con esto termino, a veces podemos estar en esas dudas entre lo que Jesús ve y lo que nosotros vemos. Capítulo 4 de Juan. Ya están los campos listos para cegar. Y los discípulos decían, todavía faltan 4 meses, como dices tú que ya están los campos blancos. Yo te digo que ya están los campos blancos. Entonces, entre esa diversidad de pensamiento, entre lo que Dios ve y lo que nosotros vemos,
Nosotros podemos decir, todavía no es el tiempo, pero a lo mejor para Dios ya es el tiempo. Dios ve y nosotros vemos. Entendemos por todos los medios que nuestra visión, o que la visión de Dios, o mejor dicho, que nuestra visión coincida con la visión de Dios. ¿No dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo? ¿Dice eso o no? ¿Tenemos la mente de Cristo, sí o no? Pues si tenemos la mente de Cristo, realmente es que tenemos que ver lo que Cristo ve e implicarnos en aquello en lo que Dios quiere vernos implicados. Permitamos a Dios que ese tiempo de oración que tenemos podamos salir con una actitud de obediencia, de cercanía con Dios y podamos ver con claridad, Señor, si tú me llamas, yo digo sí. Si tú me llamas, yo digo sí. Aunque no sea algo raro aquello que veamos. Nos ponemos en pie y oramos. Recordar el estudio del jueves a las 7. Esta semana vamos a empezar la carta a los Efesios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú eres santo y digno de ser reconocido. En esta mañana queremos depositar, Señor, todas nuestras esperanzas, toda nuestra ilusión, todas nuestras ganas en tu presencia. Esperar, Señor, recibir de ti dirección, consejo, Señor, propósitos, iniciativa, creatividad, Dios, que nos ayuden a poder ver, Señor, lo que tú ves. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestras ideas, nuestros comportamientos, nuestros argumentos. Ayúdanos, Señor, a poder cambiar aquello que se puede cambiar. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda inundarnos de tu presencia de tal forma que veamos la necesidad, Señor, de implicarnos en el desarrollo de tu reino. Queremos darte gracias en esta mañana por todos los hermanos, Señor, que aún sin conocerlo están implicados en ayudar, en bendecir, en llegar hasta lo último, Señor, de sus posibilidades en llevar tu evangelio, en llevar esta buena noticia. Queremos bendecir sus trabajos, sus ministerios, su tiempo, Señor, su implicación, y queremos pedirte que sigas ampliando su necesidad de poder seguir ayudando a los demás y a los que están más en necesidad. Gracias por estar cerca de nosotros y gracias porque tu palabra viene a nosotros como esa palabra viva y eficaz, Señor, que es útil hasta llegar a lo más profundo de nuestro interior. Queremos bendecirte por tu misericordia y tu gracia y por tu cercanía. Señor, háblanos para que como familias, matrimonios, parejas, jóvenes, adolescentes, podamos, Señor, implicarnos en servirte en el tiempo que tú nos has permitido vivir. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y que tengáis buena semana.